Amén. Bueno, orando para traer la reflexión, el devocional de hoy a la noche, de esta noche, ¿no? Eh, Estaba meditando mucho en este año tan extraño que ya estamos a punto, ¿no? Ya estamos en la recta final de este año, que ha sido un año para muchos para el olvido, de tanta confusión, de tantas cosas extrañas, tanta cosa pasando, ¿no? Y meditaba un poco en todo lo que hemos hecho nosotros, en lo personal, como misión, en las noticias internacionales, todo lo que ha estado pasando, ¿no? Un año muy clave, que no se sabe realmente cómo va a seguir el camino, ¿no? Con todo esto, que si se extiende la cuarentena, que si se va la cuarentena, que si se puede salir, que si no se puede salir, que si el barbijo y tantas cosas, ¿no? Que ya hemos hablado mucho de esto. Creo que no hay nadie en el mundo que no haya hablado de esto. Pero una de las cosas que me venía era esta cuestión de este sentido de perder el control. De que este año hemos perdido el control. Muchos tenemos amistades que lamentablemente han perdido negocios, han perdido casas, han perdido dinero, no han podido ver a sus familiares. Ha sido un año de pérdidas en cierto punto, ¿no? Por otro lado, como cuerpo de Cristo, hemos ganado en meternos en diferentes áreas que no nos hubiéramos metido de otra forma, como las redes sociales, el internet, Zoom, Facebook y todas las cosas que antes no conocíamos, hoy las conocemos y las utilizamos como herramienta para compartir la palabra, discipular, llevar ánimo, llevar aliento, ¿no? A las casas de las personas que no pueden salir. Así que ha sido un año muy peculiar. Y lo que me venía era esto, que mucho del sentir que tenemos, esa cuestión de duda y de todo lo que viene es por una cuestión de que se pierde el control, hemos perdido el control, esta cosa minúscula que parece insignificante, no la vemos ni con nuestros propios ojos, que es un virus, ha tomado el control de nuestras vidas en áreas que ni siquiera tiene que ver con la salud. Ha tocado el área de la economía, ha tocado el área de todo, ¿no? Del trabajo, del físico, pero no hablando del virus como tal, sino que no hemos podido salir a hacer ejercicio, buscar estar saludable precisamente, ¿no? Hemos perdido el control. Entonces, creo que es un año que también nos puede llevar a entender la palabra del Señor, de que dependemos de Él, de que las circunstancias no son las que marcan nuestro rumbo, sino la dependencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, estaba leyendo la palabra, ¿no? Y me venía, obviamente todos tenemos luchas, todos tenemos desafíos, batallas, todos hemos peleado, ¿no? Con diferentes enemigos en nuestra vida. Hemos peleado, estamos peleando y vamos a pelear con cosas en nuestra vida. Algunas de ellas hemos tenido la victoria, en otras hemos sido apabullados, tirados al piso. Pero el Señor tiene el poder de transformar nuestras derrotas en bendición. Y por otro lado, de marcarnos el camino y darnos la victoria. Entonces, en el Señor siempre ganamos. Porque uno dice, bueno, pero estoy derrotado, estoy en el piso, este año me dio con todo, me siento que no puedo más. Y podemos verlo como una oportunidad de una intervención divina del Señor en nuestra vida. Y también en esos momentos de victoria podemos reconocer su obra. Ahora, como seres humanos tenemos grandes problemas de reconocer la autoridad, ¿no? De reconocer la mano de Dios en nuestra vida. A mí me pasó que cuando yo vine a hacer mi escuela de discipulado, hace 18 años atrás, vine yo, Irán, y no veía nada, pero no veía, era tan egoísta, tan egocéntrico, que ni siquiera veía, no sé, el esfuerzo de mis papás cuando yo era chiquito para llevarme a la escuela, que mi mamá tenía 2 trabajos, que mi papá laburaba desde que se iba tempranísimo hasta que llegaba tarde. No veía eso. Menos iba a ver
el Señor interviniendo en mi vida, guardándome de un montón de cosas. Y cuando vengo, Dios comienza a mostrarme tantas cosas, tantos momentos, tantos lugares donde Él me guardó, donde Él estuvo presente, donde Él estuvo buscando mi corazón, ¿no? Pero somos tan egocéntricos que no lo vemos, que nos cuesta verlo. Y nos cuesta reconocerlo, nos cuesta someternos a esa autoridad. Y me venía el capítulo 12 de Segunda de Corintios, ¿no? Que Pablo nos habla de un principio tan hermoso, tan glorioso, pero que nos pega, es como si nos pasara el mismo aguijón del que él habla. Es como si nos pullara justo al corazón. Y yo creo que esto es un capítulo donde Pablo, él es una persona que habla muy directo, que escribe muy directo, muy concreto. Y es un capítulo donde va directo al tuétano, no va sin rodeos, nos habla a calzón quitado, como dicen en Puerto Rico, y nos tira las cosas la posta, como dicen acá. Ahora, vemos ahí en el capítulo 12 que él comienza a hablar de diferentes cosas, pero si vamos al versículo 9, que es el que vamos a tomar como referencia, vamos a tomar el 7, el 8 y el 9. Pero es interesante porque el versículo 9, estamos hablando de 2 de Corintios, capítulo 12. Nos dice, comienza diciendo, a ver, bástate en mi gracia, ¿no? Ahí en el versículo 9, y me ha dicho, bástate en mi gracia. Ahora, vamos a entrar un poquito en la historia. Pablo está hablando acá, exponiendo, ¿no?, su propia carne, diciendo que él tenía un aguijón al cual le había pedido al Señor que se lo sacara. Dice en el versículo 7, ¿no? Vamos a arrancar desde el 7. Dice, y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, correctivo, dirían en Puerto Rico, un correctivo, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y acá hay una catarata de riquezas. No muchos hemos escuchado esto, cuántos hemos cantado, hemos dicho, Dios se fortalece en mis debilidades. Pero vamos a ver de los principios que Pablo nos habla acá en la palabra. Entonces, lo primero que vemos es la respuesta del Señor. Quiero resaltar la respuesta del Señor a este pedido que Pablo le decía, tengo un aguijón, tengo una lucha en mi carne. Ahora, un aguijón, no sé, hace unos años atrás estábamos en la playa en Puerto Rico con la familia, y yo le compré unos zapatos a toda la familia, unos zapatos de agua, water, no sé qué, cómo se dicen, son como unos zapatitos que tú puedes usar en el río, en el agua, y es para que no te pinchen las piedras, para algún erizo, etcétera. Y nos fuimos a una playa hermosa, pero en algunos lugares había erizo, entonces justo le pegamos, nos pusimos los zapatos, y en un momento yo estoy caminando y la suela se me mueve y justo había un erizo y me encajó el aguijón. La espina. Ahora, la espina del erizo tiene algo en particular, que es que se cristaliza. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú lo tratas de sacar, vas sacando, lo sacas en pedacitos, y cada vez que saca un pedacito duele más, ¿no? Entonces, a medida que lo vas tratando de sacar, lo que vas sacando son los pedazos hasta que la punta es muy difícil de sacar. Así que uno tiene que tener mucho cuidado, arrancar de una forma. Ahí me metí en internet a ver cómo la podía sacar, etcétera, y me seguía doliendo y casi me daña el día. Entonces, entiendo lo que es un aguijón. No sé cuántos se han espetado una estilla, cuántos se han pinchado ahí, las chicas de Aurora, que en algún momento se hayan pinchado con una aguja. Bueno, duele, ¿no? Algunas veces duele más que si te golpearas la cabeza, o sea, esos tajitos chiquitos, ¿no? Y es ese aguijón, ¿no? Cuando uno tiene esa espina y vas caminando y dices, pucha, tengo algo y no sé dónde está, y lo buscas y no te lo logras sacar, y te pones otra vez la zapatilla y vuelves y te sigue pinchando, ¿no? Es algo que molesta, es algo que no queremos, es algo que no debe estar en el cuerpo, pues, pero es algo de la carne.
Pablo toma un ejemplo de algo que le molestaba en su naturaleza carnal, en su naturaleza pecaminosa. Él no quería esa naturaleza. Él no quería ese dolor de esa naturaleza carnal, ¿no? Por eso decía, he pedido 3 veces a Dios que me saque ese aguijón de la carne. Ahora, la respuesta del Señor es algo muy interesante, porque dice, primero, bástate en mi gracia. Bástate. Ahora, cuando hablamos de bástate, es algo, es suficiente. Esto es suficiente. Descansa, bástate, esto es suficiente para ti. Relájate en mi gracia, descansa en mi gracia, la seguridad está en mi gracia, bástate en mi gracia. Ahora, esa frase, bástate en mi gracia, es algo que nos confronta, porque cómo nos cuesta descansar, cómo nos cuesta ese momento de, hey, tranquilo, bástate en mi gracia. No, pero no, bástate en mi gracia. Pero lo que pasa es que, bueno, bástate en mi gracia. Wow. ¿Cómo nos cuesta quedarnos quietos en su gracia? Que su gracia sea suficiente. No, algo tengo que hacer para merecer. No lo vas a merecer. Por eso es por gracia. Por eso el único lugar y el lugar más seguro es en su gracia, porque todo lo que tenemos, todo lo que respiramos, todo lo que tenemos, nuestra vida, es por gracia. Bástate en mi gracia es suficiente para ti. Es más que suficiente, como dice la canción. En medio de una lucha que tiene Pablo, algo que lo viene quejándose mucho, que él le había pedido ya 3 veces que le sacara el aguijón, él le dice, bástate en mi gracia. Ahora, muchas veces estamos en medio de luchas y le pedimos al Señor que nos ayude. ¿Cuántos tenemos enemigos? ¿Cuántos tenemos luchas? ¿Cuántos caemos en pecado? Y le pedimos al Señor que nos saque, y desesperado. Y no pasa nada. Y ahí comencemos a reclamar. No, porque Dios no me escucha. Porque Dios esto, porque Dios lo otro. Comenzamos con dudas, comenzamos con incredulidad. Comenzamos a dudar de la obra de Dios en nuestra vida, de la historia. En vez de decir, si Dios lo hizo antes, Él lo va a hacer ahora. No. Generalmente cuando estamos en medio de una lucha, cuando tenemos el aguijón ahí punzando, nos cuesta acordarnos de la historia, de cuántos aguijones, o sea, te queda 1, 2, 3, 4, 5, pero cuántos millones de aguijones habrá sacado Dios de nuestro corazón. Entonces, cuando no hace nada, uno queda como, ¿what? Señor, estamos acá. Hey, necesito tu ayuda, te estoy rogando que vengas, y no. Y la respuesta de Él es, bástate en mi gracia. Si uno quiere, no, Señor, hace la obra. Y Él dice, bástate en mi gracia. No, pues está bien, sí, pero cambia mi vida. Saca el aguijón. No, bástate en mi gracia. Y hay un sentido para esto que Pablo lo tenía muy claro. Y él lo estaba exponiendo desde algo muy vivencial de él. No le estaba diciendo no porque me dijeron, no porque yo vi, esto es lo que vivo yo. Yo estoy con luchas donde le he rogado al Señor que haga una obra y el Señor me ha dicho, no, bástate en mi gracia. Ahora, Pablo era una persona orgullosa, una persona de mucho conocimiento, era un bocho, sabía mucho del Tanaj, sabía mucho de la palabra, de las profecías, conocía la cultura hebrea, conocía la cultura judía y tenía un aguijón. Y le pedía al Señor y el Señor le decía, bástate en mi gracia. Ahora, en otras palabras, en unas palabras que di anteriormente, no sé si se acuerdan que hablábamos de que muchas de las cosas que vemos como algo malo o negativo de la obra de Dios sobre nuestra vida, como algo así, que Dios nos diga que no, o no sea la respuesta que esperamos, lo sentimos como algo negativo sobre nuestra vida. Dios no me quiere, no soy digno, o qué malo que es Dios. Cuando siempre el corazón de Dios es por cuidado. O sea, Dios le está diciendo, descansa en mí, bástate en mi gracia.
Ahora, ¿qué es la gracia? Entendemos que la gracia es algo que nos dan que no nos merecemos. Por eso es por gracia. Por lo tanto, lo que te está diciendo, bástate en mi gracia porque no hay nada que tú puedas hacer que te haga merecedor de mi obra en tu vida. Lo hago porque te amo y por gracia, no te estoy pidiendo más nada. Por eso, descansa en mi gracia. Bástate en mi gracia. Pero muchas veces tenemos esta relación con el Señor como si fuera un McDonald's, donde pasamos y Señor, sácame esto, Señor, dame esto, Señor, necesito esto, Señor, ¿por qué no haces esto? Señor. Y se nos olvida que Dios es un Dios relacional. Lo que estaba pasando acá era una conversación, Señor, sácame esto, y el Señor le decía, no, bástate en mi gracia. Ahora, ¿por qué? Si estaba sufriendo, si tenía un aguijón, si tenía algo que lo aquejaba, ¿por qué Dios le dice que no? ¿Por qué le dice bástate en mi gracia? Y muchas veces no entendemos que esos aguijones nos mantienen humildes. Pablo decía, Satanás me ha mandado ¿para qué? Para que yo no me enaltezca, para que no me la crea. Y muchas veces el Señor no es que no hace la obra, es que Él sabe, Él conoce nuestro corazón y sabe que Él nos tiene que mantener humildes y que nosotros necesitamos mantenernos humildes y buscar mantenernos humildes. Y algunas veces necesita dejarnos una alerta donde el Espíritu Santo diga, acordate, hey, baja un cambio. Es el Señor, no eres tú. Él es Dios, es la obra de Dios en tu vida. No eres tú, no te la creas. ¿Por qué? Porque vivimos en una lucha. Vivimos en una guerra espiritual donde nuestra vida, donde nuestra alma, donde nuestros pensamientos, donde nuestras emociones son constantemente atacadas para alejarnos del Señor. Y una de las cosas que más nos aleja del Señor y nos hace independientes es el orgullo, es la rebeldía, es la falta de reconocimiento a la autoridad. Y Pablo lo reconoce de esta forma. Por eso nos da la respuesta del Señor, no necesitas más nada, bástate en mi gracia. Y la segunda parte de la respuesta, ¿qué dice? Porque mi poder, o sea, porque mi poder, le dice Jehová, se perfecciona en las debilidades. Entonces es como matemática básica. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. No se perfecciona en qué capo que soy, porque generalmente el pensamiento de nosotros como humanos, cuando la tenemos clara, es, fui yo. Mira cómo mira el ministerio que tengo, mira cómo estoy tocando, mira cómo bailo, mira cómo hablo, míralo. Es nuestra naturaleza, ese aguijón que le gusta salir y manifestarse de forma orgullosa. Su poder se manifiesta, su poder se perfecciona, imagínense la palabra, se perfecciona. Ahora, ¿se perfecciona en quién? Se perfecciona en nosotros, porque Dios es perfecto. No es que no es que Dios está diciendo yo me perfecciono, no, Él es perfecto. Pero su poder, su obra en nosotros se va perfeccionando en nuestras debilidades. Por lo tanto, Pablo sigue diciendo ahí, se me fue acá. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea que la regla es descanso en la gracia, porque no hay forma de que yo me pueda ganar nada de lo que el Señor me ha dado. No es por obra, es por gracia. Reconozco mis debilidades. ¿Y cómo reconozco mis debilidades? Ay, pobrecito, yo no me sale nada. No, reconocer mis debilidades es decir, Señor, yo no puedo, tú sí. Yo no hago la obra, la haces tú. Porque si no, muchas veces también lo llevamos al otro lado. ¿Cuáles son mis debilidades? Y el pobrecito yo y los látigos.
Ay, no, porque no me sale y el Señor no me habla porque yo soy una basura y nos vamos al otro lado. Entonces, por un lado tenemos el orgullo, mira qué capo, y por el otro somos la basura más grande de la historia de la humanidad y no nos merecemos absolutamente nada, y como no nos merecemos absolutamente nada, no creo en la obra del Señor en nuestra vida, y por ahí para abajo ya ustedes saben los pensamientos. Estos dos extremos vemos. Pablo nos dice esto. ¿Por qué tenemos? Para que no me gloríe, para que no sea yo el centro, sea la obra de Dios, sea su poder perfeccionándose en mis debilidades. Por lo tanto, más bien me glorío en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Y acá cuando hablamos de poder, hablamos del poder de la obra de Dios en nuestra vida. Nosotros como cristianos seguimos el ejemplo de Cristo. Cómo Él se movió. Porque no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante a los hombres, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte y muerte. A ver, ¿quién más nos puede mostrar tanta humildad y tanta renuncia que Jesús? Entonces, más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, la obra de Cristo, la obra del Padre sobre nuestra vida. ¿Y dónde se perfecciona? En nuestras debilidades. Entonces, más bien nos conviene hacernos débiles. Es decir, soy débil. Pero no, ¿cómo nos cuesta mostrar nuestras debilidades? Por dentro nosotros las reconocemos, son esos aguijones. Pero esos aguijones en las manos del Señor son procesos de perfección de su poder. ¿Entienden la diferencia? Ese aguijón que tenía Pablo era una oportunidad de Dios perfeccionarse en sus debilidades. Y ya comienza toda esta idea a quitarle autoridad al enemigo sobre nuestra vida. Comienza a quitarle la autoridad de la obra del diablo sobre nuestra vida. Y comienza el Señor a trabajar y a convertir y a transformar, como dice el Salmo, nuestro lamento en baile. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué nos cuesta hacernos débiles? ¿Por qué nos cuesta pedir ayuda? ¿Por qué nos cuesta realmente mostrar ese aguijón? El pecado, la carne nos esclaviza. La paga del pecado es muerte. El pecado nos esclaviza. Y la forma, el camino, es siendo humildes delante del Señor. Reconociendo nuestras debilidades, para que Él continúe perfeccionándose, para que Él continúe obrando su poder en nosotros. Y eso son buenas noticias en medio de un año tan desastroso como el que venimos viviendo. Porque nos ha hecho débil. Este año nos ha sacado todo tipo de seguridad, seguridad económica, los que querían viajar no podemos viajar, los que querían hacer algo no lo podemos hacer, ministerialmente estamos limitados, físicamente estamos limitados, o sea, hay limitaciones para todo. Estamos débiles, estamos expuestos. Y en ese momento donde Dios dice, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque no es por lo que hagas. Puedes estar en tu casa ahora mismo y el Señor haciendo una obra poderosa en tu vida. Pero tenemos que reconocer nuestras debilidades. Que somos débiles, que la obra la hace Él, no yo. No hay nada que yo pueda hacer que me haga merecedor de esa misericordia y esa gracia de Dios. Se hizo semejante a los hombres, débiles, limitados, de carne y hueso, con errores.
Si nosotros reconocemos esas debilidades y le pedimos también al Señor, Señor, muéstrame mis debilidades, Señor. Ahí vamos a ver cómo se perfecciona la obra de Dios en nuestra vida. Es mejor ser débil, porque Él es el que se perfecciona. Él es el que viene a sacar la cara por nosotros en medio de la lucha. Nos saca la lucha, pero dice, voy a estar contigo y te voy a fortalecer. Muchas veces estamos en tiempos donde queremos las cosas rápido, ya no quiero luchar más, ya está. Y no nos damos cuenta del valor del momento, del hoy, de la obra de Dios ahora en nuestra vida. Hoy soy débil, hoy no puedo más, no doy más, mi salud no da más, mi mente no da más, mi alma no da más, mis emociones no da más, la plata no da más. Estoy débil, estoy expuesto, estoy desnudo delante de ti, expuesto. No con un aguijón, con miles de aguijones, Señor, soy débil. Así que vamos a orar. Yo quiero orar para esto, para que el Señor se fortalezca en nuestras debilidades, para que nos muestre y que seamos humildes y sencillos y decir, Señor, necesito de ti. Padre, en esta hora te quiero dar gracias por tu gracia sobre nuestra vida. Bástate en mi gracia, Señor. Queremos descansar. Más que suficiente es tu gracia, Señor. No hay nada que podamos hacer que nos haga merecedor de tu gloria, de tu gracia, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia sobre nuestra vida. No hay nada que podamos hacer, Señor. Y queremos aceptar esa gracia. Queremos descansar en esa gracia. Bástate en mi gracia. Padre, que en medio de las dificultades, en medio de los aguijones, de las luchas, de las batallas, de las victorias, de las derrotas, Señor, bástate en mi gracia. Queremos descansar en esta gracia. Yo ahora quiero orar por toda persona que esté conectada o acá, Señor, que esté pasando por alguna situación difícil de salud, de económico, lo que sea, Señor. Bástate en mi gracia, dice el Señor. Bástate en mi gracia, dice el Señor. No es por nuestra fuerza, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestros talentos o capacidades, es por su gracia. Así que hoy, Señor, nos declaramos débiles delante de ti. Débiles. Débiles. Para que tu poder se perfeccione, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, Señor.